Muy buenas tardes. Saludos. Vamos a comenzar con el video número 3. En este video vamos a hacer una práctica, un pequeño ejercicio, recordando las actividades que hemos visto en el video número 1 de controles de relleno. Vamos a hablar de formatos y vamos a definir de forma conceptual qué es una fórmula y función. Vamos a comenzar haciendo comentarios acerca del ejercicio de controles de relleno, ¿sí? Para este ejercicio vamos a hacer un calendario, ¿sí? Nuevamente, la intención no es hacer el calendario como tal, sino practicar la herramienta de control de relleno. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer más pequeñas 40 columnas. Para esto, consideremos algo. Recordemos el modo del mouse. El mouse, por defecto, es una cruz blanca, algo gruesa, que me permite seleccionar, ¿cierto? Si yo me acerco en la división entre letra y letra, verán que aparece una flechita apuntando hacia abajo. Perdón, aparece una flechita que me va a permitir ajustar el tamaño. Miren, una barra con flechas a los lados. Me va a permitir ajustar el ancho de la columna, ¿sí? Lo mismo pasará con las filas. Si ustedes se acercan a alguna letra, notarán que va a aparecer una flecha apuntando hacia abajo. Esto me dice que está seleccionando absolutamente toda la columna. Consideren que el Excel tiene más de 1.000.000 de filas, tiene 1.048.000 y filas, y las está seleccionando todas. Lo propio si seleccionamos algún número, ¿no? Verán, está seleccionando absolutamente toda la fila. El Excel tiene más de 16.000 columnas y las selecciona todas. Bueno, con esto en mente, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, necesito hacer más angosto o más ancho un rango de columnas? Entonces, voy a seleccionar desde las letras un rango de columnas y puedo ajustar el ancho de una. Verán, al ajustar el ancho de una, se ajustan el ancho de todas. Nuevamente, la selección es desde las letras. Selecciono desde las letras un ancho de columnas y puedo ajustar el ancho de cualquiera y todas se ajustarán al mismo ancho. Lo mismo pasará con los números. Si yo selecciono desde los números un ancho de una cantidad de filas, ¿verdad? Y ajusto cualquiera, ahí está, se están ajustando el ancho de todas. ¿Sí? Bien. Con eso en mente, el ejercicio va a ser el siguiente. Yo necesito seleccionar desde la columna B 45 columnas. ¿Cómo sé cuántas serán 45? Verán que a medida que vaya seleccionando desde la letra B, miren, me dice, tenés 1.048.000 y filas y dos columnas, tres columnas, cuatro, cinco columnas. Bueno, yo necesito seleccionar 45, verán, ya me pasé, 51 dice, ¿verdad? 49, a ver, un poco más para atrás, 43, 44, 45 columnas. Bueno, voy a acercarme a la división entre letra y letra de cualquier columna, lo que acabamos de ver, y puedo hacer esto más pequeño. No interesa el tamaño, con que sea más pequeño está bien. Voy a venirme hasta la letra B y voy a usar la abreviación LUN de lunes, ¿sí? Recordemos que el programa tiene la capacidad de reconocer palabras que formen parte de listas personalizadas, ¿verdad? Entonces, si no son 3 letras, puede que sean 2. Recordemos también que esto puede variar entre máquinas, ¿no? Me voy a acercar al control de relleno y voy a rellenar esto hasta la columna 45, verán, hasta acá hasta la columna T. Luego de eso, voy a acercarme a la celda A2, ¿verdad? A la celda A2 y voy a decir lunes, no, perdón, los meses del año, voy a decir enero y voy a rellenar esto hasta diciembre. Bien, entonces yo tengo meses del año, días de la semana y 45 filas. Yo deseo tener el calendario de este año, por ejemplo. Verán que si nos dirigimos a la parte inferior derecha, donde tenemos el espacio de la hora y la fecha, si picamos esta opción, notarán que les va a salir un calendario, ¿sí? Desde el calendario vamos a revisar las fechas para el ejercicio. Entonces verán que enero comienza un miércoles 1 de enero.
Entonces voy a decir, enero comienza un miércoles primero, 1, 2. Voy a seleccionar estas dos celdas. Ah, perdón, ni siquiera me fijé cuántos días tenía. Enero comenzó un miércoles primero y vean que enero tiene 31 días, ¿no? 31 días. Entonces voy a decir 1, 2. Recordemos que seleccionamos, voy a acercarme al control de relleno y voy a marcar 31 días. Ahí está, hasta el 31, hasta el viernes 31. Veamos cómo venía febrero. Febrero comenzó un sábado primero, viernes, sábado, ¿verdad? Un sábado primero y febrero tiene 28 días. Entonces voy a venirme por acá a un sábado primero, 1, 2. Dos celdas son suficientes para explicar una secuencia. Puedo seleccionarlas. Me acerco al control de relleno y voy a seleccionar 28. Bien, lo mismo sucederá en marzo. Verán, voy a decir, marzo comenzó un sábado primero y marzo tiene 31 días, me dicen, ¿no? Entonces, marzo también comenzó un sábado primero, 1, 2, y marzo tiene 31 días. 31, cabalito. Bien, así vamos a rellenar hasta diciembre. Y estas celdas que queden en blanco, vamos a rellenarlas con X. Recordemos que el objetivo del ejercicio es trabajar controles de relleno. ¿Sí? Entonces, todas estas celdas que quedaron marcadas en blanco, las rellenamos con X. Esto hasta diciembre. ¿Sí? Entonces, esto va a ser hasta diciembre. Bueno, lo van a hacer en esta hoja que dice prácticas de controles de relleno. Van a hacer este cuadro en esta práctica, en esta hoja de práctica de controles de relleno. Vamos a hacer comentarios acerca de algunos grupos del programa. Verán, en la ficha inicio tengo el grupo fuente, por ejemplo. Verán que el grupo fuente por defecto hace referencia a tipos de letras, no ese tipo de actividades. En primera posición, yo voy a poder cambiar el tipo de letra con el que estoy trabajando. Ustedes pueden escoger alguno. Van a poder cambiar el tamaño. Verán que van a poder seleccionar algún tamaño. Van a poder hacer esto más grande. Van a poder hacer esto más pequeño. ¿Sí? Lo tienen con números, lo tienen con botones. ¿Sí? También van a poder agregar una negrita, le va a agregar cierto grosor, una cursiva, va a agregar una inclinación o un subrayado, ¿no? Va a agregar una pequeña línea, ¿sí? Luego de eso, noten que el programa habla de bordes. Vean que vean que me muestra una serie de bordes con los que, perdón, luego de esto, vean que el programa habla de bordes, ¿sí? A pesar de que yo veo que el Excel es una matriz cuadriculada gigante, ¿sí? Por defecto no tiene bordes, ¿sí? Por defecto no tiene bordes. Entonces, si yo mando a imprimir esto, esto se va a imprimir con el texto ordenado, bien alineado, pero sin un borde, ¿no? Entonces yo debo agregar estos bordes, ¿sí? Debo agregar estos bordes, verán. Me voy a acercar por acá y tengo opciones para agregar bordes. Me dice simplemente bordes inferiores, bordes superiores, bordes izquierdos, derechos, sin bordes. Todos los bordes, por ejemplo, todos los bordes alrededor, ¿no? En fin, verán todos los bordes. Y si me fijo por acá, miren, se nota que se han agregado bordes a todo el cuadro, ¿verdad? Entonces podemos nosotros agregar bordes. Las siguientes referencias hablan de colores. Verán, ustedes pueden agregar un color de relleno, ¿no? Un color de relleno de celdas, o también pueden agregar un color de letras, ¿no? Verán, un color blanco, por ejemplo. ¿Sí? Podemos agregar colores de relleno o colores de letras. Y colores de letras. ¿Sí? Y bueno, esta es básicamente la dinámica de el grupo fuente, ¿sí? Las herramientas que tenemos en el grupo fuente. Probablemente ya sean herramientas muy familiares para muchos, pues, ¿no? Bien, continuemos con esto. Verán que en la siguiente posición tengo el grupo alineación, ¿sí? Este grupo alineación habla de, en primera posición, la ubicación de textos. Verán, yo puedo localizar el texto hacia arriba,
Voy a hacer esto un poco más pequeño y voy a hacer esto un poco más alto para que tenga sentido mi comentario, ¿sí? Entonces voy a decir, de manera vertical, verán, yo puedo localizar esto arriba, puedo localizar esto al medio, puedo localizar esto abajo, me dice, ¿sí? De manera horizontal lo propio, puedo organizar esto a la izquierda, al centro o a la derecha, ¿no? Puedo organizar la ubicación de los textos. Sí, ¿verdad? Bien, voy a ponerlo al centro. Los siguientes botones hablan de ubicaciones de textos que pueden ser personalizados. No vamos a entrar en ese detalle, señores, porque no hay necesidad de hacerlo, ¿sí? No hay necesidad de hacerlo. Simplemente mencionarlos. Otros botones que me interesan un poco más serían, por ejemplo, el siguiente botón que dice ajustar texto, ¿sí? Lo que hace este ajuste de texto es organizar el texto en dos o en la cantidad de filas que sean necesarias para poder visualizar de mejor forma el texto. Si no necesariamente se va a ver bien con el ajuste, pero va a ayudar mucho en este orden, así como nos muestra ese cuadro de diálogo que podemos ver en pantalla, ¿no? Dice Microsoft Excel, decía en la celda, ¿no? Vean que la palabra Excel sobresale de la celda, entonces con el ajuste, esto se está viendo en dos filas, ¿sí? A ver, para que tenga sentido el comentario, voy a agregar aquí, voy a decir carreras, no sé, algún texto para que sobresalga carreras por facultad. Bueno, está con mayúscula, no es importante. Mi punto es que sobresale y si sobresale yo puedo acercarme por acá al ajuste de texto y miren, lo está organizando en más de una fila, pues, ¿no? Si no les queda muy bien, pueden que tengan que hacer tal vez más pequeño el texto o incluso tal vez podrían hacer esto un poquito más ancho, ¿verdad? Para que quede mejor. Sí, pero el punto es que el botón ajuste de texto lo que hace es organizar el texto en dos o en la cantidad de filas que sean necesarias para poder visualizarse de mejor forma la información, ¿sí? Para poder visualizarse de mejor forma la información. Bueno, antes de hablar del siguiente botón, del botón combinar y centrar, hay necesidad de hacer un comentario. ¿Sí? El comentario va a ser el siguiente. Todos estos botones que estamos viendo en este momento hablan de formatos, ¿sí? Pero son formatos temporales. Necesito que lo tengamos en mente de esa forma. Son formatos temporales que nosotros vamos a poder visualizarlos, ¿no? Vamos a poder verlos siempre y cuando el botón o el formato se encuentre activo, ¿sí? El formato se encuentra activo. ¿A qué me refiero con eso? Verán, si yo, por ejemplo, me fijo en esta celda, voy a ver que esto está con negrita, está con una cursiva, tiene un subrayado, y miren, vean la diferencia de esta celda de acá, que no tiene casi nada activo, a esta celda, ¿no? Tiene cosas activas, miren que si las voy quitando se va desapareciendo, ¿no? Las puedo volver a mencionar si lo considero necesario, ¿verdad? Si lo considero necesario, las puedo volver a mencionar. ¿Sí? Y lo mismo por acá. Si yo veo que esto está en dos filas, es porque está el botón ajuste de texto activo, ajuste de texto activo, ¿no? Vean que si lo quito, esto va a aparecer solamente en una fila, porque por defecto los textos se escriben en una sola fila, ¿no? Entonces nuevamente voy a decir por acá un ajuste de texto y lo voy a poder ver en dos, ¿verdad? Bien. Entonces, con eso en mente, veamos la actividad del siguiente botón. El siguiente botón se llama combinar y centrar, ¿sí? Este botón lo que hace es, como su nombre lo indica, combina el texto y va a localizar el texto en el medio, ¿sí? Señores, tengamos en mente que esta combinación es una combinación temporal, ¿sí? Es una combinación temporal. El programa no tiene la capacidad de eliminar una celda, ¿no? Ni de dividir una celda. El programa las combina temporal y visualmente, ¿sí? El programa las combina temporal y visualmente.
Veamos cómo funciona, verán. Si yo, por ejemplo, selecciono dos celdas por acá, dos celdas cualquiera, ¿sí? Y digo combinar y centrar, vean que tiene el aspecto de que se convirtió en solo una, ¿sí? Ojo que se convierte visualmente en una. No quiere decir que realmente se convierta en una celda nueva, ¿sí? Solamente por un tema visual es una sola celda, ¿no? Y además, a pesar de que yo veo que esto está visualmente en dos celdas, ocupando el espacio de dos celdas, realmente la información solamente está registrada en uno. También es algo que debemos tener en mente. La información solamente se registra en una celda y siempre es la celda de la izquierda, ¿verdad? La celda C1 en este caso, que es el nombre que aparece en mi cuadro de nombres, ¿no? Ahí está. Entonces, pareciera ocupar o bueno, ocupa visualmente el espacio de dos celdas, pero realmente solo es una, ¿no? Solo es una. ¿Por qué mencionamos el hecho de que no puede dividir una celda? Algunas veces pasa que tenemos un cuadro con textos largos como el que tengo en pantalla y queremos que esto se divida por alguna razón, ¿sí? No va a suceder, señores, ¿sí? El programa no crea celdas nuevas ni las divide, ¿no? Ni las divide. El programa lo que hace es combinarla temporal y visualmente. Vean que si yo me acerco por acá y digo quitar la combinación, vean que aparece el cuadro solo, pues, ¿no? Aparece, perdón, aparece el texto solamente en la celda de la izquierda, donde habíamos mencionado esto a un inicio, ¿sí? Donde habíamos mencionado esto a un inicio. Bien, ¿qué pasa si yo tengo información en más de una celda? Verán, yo por acá tengo también información y por aquí tengo información, el título del cuadro, Facultades y Carreras UAGRM, primero de la Gabriel, dice. ¿Sí? Entonces, si yo tengo más de una celda, información en más de una celda, ¿sí? Y pretendo combinar esto, ¿qué es lo que va a pasar? Siempre se va a quedar la información de la celda de la izquierda. No interesa cómo haga la selección, ¿sí? Siempre la información que quedará registrada será la información de la celda de la izquierda. Si tenemos más de una fila, será la fila superior. Miren, voy a seleccionar mis celdas, ¿sí? Voy a seleccionar mis celdas y voy a decir combinar y centrar. Ojo que me está apareciendo un cuadro que me explica que voy a perder el resto de la información. Verán, dice, la combinación de celdas solo conserva el valor superior izquierdo y descarta el resto de los valores. ¿No? Bueno, si le digo aceptar, solamente va a quedar la información de la celda de la izquierda, ¿no? Facultades y carreras, UAGRM, primero la Gabriel. Y eliminó el resto de la información, ¿verdad? Eliminó el resto de la información. Se entiende, ¿verdad? Vean que si quito la combinación, vuelve a aparecer esto en una sola fila. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Bien, nuevamente voy a combinar. Ahí está. ¿Sí? Bueno, le podemos aplicar un poco de formato, verán. Vamos a darle el mismo relleno, un fondo, un rojito un poquito más oscuro. Y esto también de letra blanca y le vamos a poner negrita. ¿Por qué no? Ahí está. ¿Sí? Bien. Y bueno, básicamente esas serían las herramientas del grupo alineación, ¿no? Esas serían las herramientas del grupo alineación. Quiero mostrarles la dinámica de otra herramienta. Sí, la herramienta está en el grupo portapapeles y es esta escobita que tenemos por acá. ¿Sí? Esta escobita habla de copiar un formato. ¿Sí? Lo que va a hacer esta escobita es... lo que va a hacer esta escobita es copiar el formato de una celda seleccionada. eh, Copiar el formato de una celda seleccionada y asignárselas a una nueva celda. ¿No? Verán, si me acerco a una celda por acá y digo copiar formato, voy a decir copiar formato, y selecciono por acá el cuadro, verán, se copia el formato. ¿Sí? Nuevamente, si digo copiar formato y me vengo por acá, copio el formato. ¿Sí? Copio el formato. Bueno, aquí tal vez, aquí verán, en esta celda originalmente no estaba el botón ajuste de texto,
¿no? Pero por acá, aquí tampoco, ¿no? Aquí estaba antes del cuadro, ¿no? Entonces por acá podré volver a ajustar tal vez. Probablemente hacerlo un poquito más chico. Ahí está, ¿no? Y un poquitito más ancho incluso. Ahí ya se ve. ¿Sí? Entonces, la herramienta se llama copiar formato. Señores, pueden pausar el video cuando gusten, ¿sí? Y pueden volver a repetir las actividades. Yo les voy a dejar este archivo para que puedan trabajar. Les voy a dejar este archivo para que puedan trabajar. Bien. Otra dinámica, verán. Voy a seleccionar una fila. Voy a seleccionar una fila y le voy a dar un color algo suave. Un color suave. Y voy a seleccionar una segunda fila y también le voy a dar un color algo suave. Colores cualquiera, ¿sí? Colores cualquiera. No es importante que repitan los mismos colores, señores. El punto es que veamos la dinámica, ¿sí? Y mi objetivo es asignar estos colores al resto del cuadro, ¿sí? Entonces, voy a seleccionar estas dos filas, ¿sí? Voy a seleccionar estas dos filas y voy a decir copiar formato. Voy a acercarme por acá al número 3, voy a hacer un clic sostenido y voy a rellenar al resto de la actividad. Y ya acabo de copiar el formato. Una vez más lo voy a hacer, verán. Control Z para retroceder, ¿verdad? Y voy a decir, bueno, lo que voy a hacer va a ser seleccionar las dos filas, ¿no? Voy a seleccionar dos filas que ya tienen un formato. Voy a decir copiar formato, me voy a acercar al número 3 y con un clic sostenido voy a seleccionar y voy a ir bajando. Voy a ir bajando por acá y ahí está el cuadro. ¿Sí? Ahí está el cuadro. Bueno, por último, podemos seleccionar y podemos dar bordes, por ejemplo, ¿no? Y con eso ya hemos visto actividades de formatos. ¿Sí? Con eso ya hemos visto algunas actividades de formato. Si es que hubiese alguna pregunta, señores, las pueden hacer en el grupo y con mucho gusto podemos hacer un videito respondiendo la consulta. ¿Sí? O ya que lo estamos subiendo a la página de YouTube de la empresa, también podrían hacer comentarios en la página, ¿sí? Y los vamos a ir leyendo para ir respondiendo alguna consulta. Bueno, entonces, esto en cuanto a comentarios referentes a formatos. Les voy a dejar un trabajo con esto, y este también va a ser el segundo trabajo, ¿sí? Vamos a crear una hoja nueva, y aquí vamos a decir formato solamente, ¿sí? Ahí van a hacer su trabajo, ¿sí? Ahí van a hacer su trabajo. Y en una nueva hoja vamos a hablar acerca de fórmulas y funciones. Bueno, el trabajo que vamos a hacer va a ser el siguiente. Yo les voy a pasar este archivo, ¿sí? Yo les voy a pasar este archivo y necesito que lo transcriban. Señores, la intención de transcribir esto es generar ritmo, ¿sí? Muchas veces estamos acostumbrados tal vez a escribir en el celular o no estamos mucho en contacto con un equipo y nos cuesta trabajar porque no tenemos el hábito de transcribir, ¿sí? Entonces necesito que transcribamos el cuadro, solamente transcribir, ¿sí? Habrán algunos comentarios de rellenos más adelante, pero con el cuadrito que tenemos abajo, pero la intención es transcribir. Vean que les estoy dejando los altos y anchos en píxeles, porque necesito que lo hagan manualmente, señores, ¿sí? Arrastremos, juguemos con el mouse, esa es la intención del cuadro. Por ejemplo, me dicen, miren, la primera columna va a medir 245 píxeles, entonces me vuelvo al Excel y voy a decir, en la primera columna me voy a venir en la división y esta va a medir, miren, por defecto mide 80, ¿no? Miren, me dice 10,70 y algo, 71 y 80 píxeles. Bueno, esta va a medir 245, me dice el cuadro, ¿no? Ahí está, 245 píxeles. ¿Sí? La siguiente me dice que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. 6 columnas de 120 píxeles. Entonces voy a seleccionar 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas y voy a ajustar el tamaño de estas a 120 píxeles.
¿Sí? Bien. Bueno, la primera columna viene combinada. Aquí tienen un texto, ¿verdad? Y luego de eso me dice, bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Verán, tenemos las mediciones en píxeles, altos y anchos, y tienen que transcribir todo, ¿sí? 40 píxeles para la primera columna, 30, 30, estas son 15. Esto que dice es otro 30 por si acaso, fue un error. Esto también mide 30, 55, esta también va a medir 15 como la de acá, ¿sí? Y así. ¿Sí? Ese es el trabajo, señores. Tienen que transcribir todo el cuadro. Entonces, eso en cuanto a los trabajos referentes a, a controles de relleno, que va a ser este trabajo que vamos a hacer acá, en este espacio para la práctica, ¿no? Y con esto realizado, vamos a tener el ejercicio de formatos por acá, ¿sí? Bueno, pasemos al siguiente punto. Vamos a hablar acerca de fórmulas y funciones. Antes de nada, vamos a comenzar definiendo el concepto, ¿sí? ¿Qué es una fórmula y qué es una función? ¿Sí? Bueno, vamos a decir lo siguiente. Una fórmula es una actividad en el Excel que tiene que ser detallada, ¿sí? Absolutamente detallada, paso a paso, toda la fórmula. Dentro de la fórmula pueden estar involucradas operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, ¿no? Y también pueden estar involucradas funciones, ¿sí? El punto de la fórmula es que la actividad debe estar detallada paso a paso, ¿sí? En cambio, una función es una actividad predeterminada en el Excel que tiene un nombre definido, tiene una actividad definida, ¿sí? Las funciones inician abriendo paréntesis y las funciones terminan cerrando paréntesis. A las funciones habitualmente la conforman una serie de argumentos, ¿sí? Habitualmente, no siempre, ¿verdad? Bien. Entonces, con esos dos conceptos en mente, veamos el ejercicio, ¿sí? Verán, en pantalla tengo un cuadro que me está mostrando una pequeña abreviación de cada facultad, ¿no? Simplemente lo quise hacer más corto por si alguien ve que el nombre de su facultad está incompleta, ¿sí? Y la cantidad de carreras que tiene la facultad, o por lo menos las que nos ofrece la página de la Gabriel, ¿no? Y yo quiero contar la cantidad de carreras que tiene, sumar la cantidad de carreras que tiene la universidad, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer de dos formas, ¿sí? Lo vamos a hacer mediante una fórmula y mediante una función. Entonces, vamos a empezar resolviendo la actividad primero mediante una fórmula. Hemos dicho que una fórmula es una actividad que tiene que ser totalmente detallada, ¿verdad? Paso a paso tiene que ser detallada las actividades de la fórmula, ¿no? Dentro de la fórmula están involucradas operaciones aritméticas, dijimos, ¿no? Bien, entonces hagamos el cuadro, verán, me dice total carreras, me voy a acercar por acá y voy a decir, toda actividad en el Excel, ¿sí? Toda actividad en el Excel inicia siempre con un igual. El primer igual, señores, es un símbolo, ¿sí? Es un símbolo que indica el inicio de una actividad, ¿sí? El primer igual es un símbolo. Entonces voy a decir igual y vamos a decir, yo lo que quiero es seleccionar. Yo puedo seleccionar esto con el mouse, verán. Yo quiero seleccionar eh, el contenido de esta celda, ¿no? Miren, también necesito seleccionar el contenido de esta celda de acá, ¿no? Más, también necesito seleccionar el contenido de esta celda, más, también necesito seleccionar el contenido de la siguiente celda de acá y así. Noten que a medida en la que yo voy seleccionando celdas, las celdas se van registrando con el nombre de la celda, ojo con el orden, se va registrando esto con el nombre de la celda y también las celdas van tomando colores, verán, van tomando colores, ¿no? La idea de los colores es que nos van a ayudar con una referencia visual, ¿no? Vean que también el programa... seleccioné la celda B1, es.
más la celda B10, más así, ¿verdad? Más. Vean que el programa también me permite seleccionar con las flechitas del teclado, ¿verdad? También puedo desplazarme con las flechitas del teclado. No necesariamente debo hacerlo todo con el mouse, ¿verdad? No necesariamente debo marcar todo con el mouse, o también me va a permitir escribirlo, verán. Más la celda B18, ¿no? Más la celda B19, más la celda B20, 29 dice, B20. Así, ¿no? Entonces de esa forma haríamos esta suma, ¿no? Nuevamente la idea de una fórmula es que todas las actividades deben estar detalladas, paso a paso. En este caso solo era una suma, ¿no? Pero tiene que ser detallada. Si aprieto Enter, ¿no? Verán que aparece mi fórmula. Aparecerá mi fórmula. Sí, ¿verdad? Bien. Otra forma de realizar una suma sería mediante una función, ¿sí? Sería mediante una función. Y el comentario, ¿no? Una función es una actividad que tiene un nombre definido, una actividad definida. Las funciones inician abriendo paréntesis y terminan cerrando paréntesis. En este caso, la función se llamará suma, ¿no? Entonces, las funciones son actividades que tienen un nombre definido, ¿no? La función se llama suma. Una actividad definida, la función suma va a sumar, es lo único que va a hacer la función. Las funciones inician abriendo paréntesis, ¿sí? Puedo seleccionar todas las celdas que conforman la actividad, todo el rango que quiero sumar en este caso, ¿no? Y puedo cerrar paréntesis para concluir la actividad. Ujú. Ahí está. Podemos decir Enter y se realizó la suma. ¿Sí? Listo. Bueno, otra actividad. Otra actividad. ¿Qué pasa si voy a copiar esto de acá a acá? ¿Sí? Vamos a copiar esto de acá a acá. Y vamos a decir, ¿qué pasaría si yo lo que quisiera hacer es sumar estas dos columnas, ¿no? Y también lo pretendo hacer con la función suma. Entonces, verán, voy a decir igual, y bueno, la función se llama suma. Voy a abrir paréntesis y me dice el número uno. Bueno, el número uno va a ser este rango de acá. Ah, no, perdón. Dijimos que seleccionábamos cosas, ¿verdad? Básicamente. Entonces voy a tratar de seleccionar por acá. Y quiero que noten que a medida que voy seleccionando una columna, se va perdiendo la columna anterior. Miren, selecciono esto y se pierde la otra, selecciono esto y se pierde la anterior. ¿Sí? A medida que voy seleccionando algo, se va perdiendo la columna anterior. Sí, ¿verdad? ¿Esto por qué sucede? Porque recordemos el concepto de una función. Hemos dicho que una función es una actividad que tiene un nombre definido, una actividad definida, ¿no? Las funciones inician abriendo paréntesis, la conforman una serie de argumentos habitualmente, dijimos, y las funciones terminan cerrando paréntesis. Entonces, en este caso, los argumentos de la función suma son una serie de celdas que, bueno, hablan de sumas, pues, ¿no? Entonces, hablan de celdas con valores, mejor dicho, ¿no? Que voy a poder sumar. Pero quiero que noten que la forma de ingresar la información en todo momento, el programa no las muestra, ¿verdad? Me dice número uno, punto y coma, número dos, punto y coma. Ujú. Nos va mostrando las funciones, ¿sí? Entonces vean que me dice que el símbolo para poder separar argumentos es un punto y coma. Señores, este es un detalle que deben ver en sus equipos, ¿sí? Porque estas son cosas que pueden variar entre máquinas. Puede que sea una coma, puede que sea una barra, ¿sí? En fin, puede ir variando, ¿sí? Son actividades que pueden ir variando entre máquinas, ¿ya? Entonces, en este caso es un punto y coma. Yo puedo decir punto y coma y vean que salta. Quiero que noten que salta. Miren, estoy en el número uno.
está con negrita, noten que está con negrita, ¿no? Y el número 2 está escrito con un texto normal. Si yo digo punto y coma, miren, salta al número 2. Vas a ingresar argumentos, información en el segundo argumento, en el número 2, me dice, ¿no? Entonces, el número 2 va a ser el siguiente rango, ¿verdad? El número 2 será este rango de acá. Y así. Si yo tuviese más cosas que seleccionar, yo podría decir número 3, una celda, punto y coma, número 4, un rango de celdas que ni siquiera necesita ser vertical, ¿verdad? Ni siquiera necesita ser vertical y así. Yo podría seguir seleccionando todas las celdas que necesite. No necesito seleccionar nada más. Era hasta aquí la selección. Entonces, las funciones terminan cerrando paréntesis. ¿Sí? Voy a cerrar paréntesis para concluir la función. Y listo. Ahí está. ¿Sí? Ese es el concepto de una función. Ese es el concepto de una función. ¿Sí? Para redundar un poco en el concepto, señores, acabamos de decir que las funciones son actividades que tienen un nombre definido, una actividad definida. Las funciones inician abriendo paréntesis y terminan cerrando paréntesis, ¿sí? Señores, este es un criterio que debe cumplirse a pesar de que existan funciones que no tienen argumentos, que no necesito ingresar nada. A pesar de eso, debe cumplirse el criterio de la función, ¿sí? Como por ejemplo, verán la función hoy. Voy a decir igual y voy a decir la función se llama hoy. La función hoy es una función que tiene la capacidad de mostrarme la fecha de hoy, la fecha del calendario de la computadora, ¿sí? Pero la función hoy no necesita ingresar nada, ¿sí? Dentro de la función hoy no necesito ingresarle nada. Pero, a pesar de que no necesito ingresar nada, debo cumplir con el criterio de una función. Las funciones inician abriendo paréntesis y terminan cerrando paréntesis, ¿sí? Las funciones inician abriendo paréntesis y terminan cerrando paréntesis. Si digo enter, verán, me muestra la fecha de hoy. Hoy es 2 de mayo de 2025. ¿Sí? 2 de mayo de 2025. Eso en cuanto a conceptos de fórmulas y funciones. En el siguiente video vamos a ver ejercicios, ¿sí? Ya vamos a empezar a ver ejercicios y vamos a empezar a ver la función sí. Entonces, tienen trabajo para la casa, señores. Pueden ir haciendo los trabajos y les pasaré el contacto para que puedan enviar los trabajos realizados, ¿sí? Solo serán 2 trabajos en este curso y este será el primero. Está súper sencillo, señores. Nos vemos en el siguiente video.